Desde que era apenas un adolescente, LaMelo Ball ya era viral, pero no viral como otros, no por una jugada aislada ni por estar metido en un escándalo. Era viral por ser literalmente un espectáculo con piernas, un fenómeno difícil de ignorar. En una cancha de secundaria en California, un flaco con un peinado imposible, zapatillas que parecían salidas de un cómic y una actitud que rozaba lo arrogante, metía triples desde mitad de cancha como si fueran bandejas. Una, otra vez, y la gente miraba perpleja sin saber muy bien si estaban presenciando el nacimiento de un genio o el nuevo producto del circo mediático. Porque sí, LaMelo no venía solo, venía con todo el combo, con el paquete completo, un apellido que ya era casi una marca registrada, un padre que hablaba más de lo que muchos jugadores lograban en toda su carrera, y dos hermanos que parecían personajes de un reality show de la NBA. El apellido Ball se volvió un sinónimo de hype, de promesas infladas, de polémicas interminables y de titulares exagerados. Y dentro de ese universo tan mediático, tan ruidoso, tan fabricado, LaMelo era el más joven, pero también, tal vez, el más talentoso, o el más vulnerable, o ambas cosas al mismo tiempo. Mientras otros chicos seguían el camino clásico, la ruta segura, el paso lógico, instituto, universidad, draft, NBA, LaMelo decidió tomar el sendero más incierto. Jugó en Lituania, en Australia, incluso en la liga que su propio padre inventó. Siempre rodeado de cámaras, siempre bajo los focos, siempre con más expectativas que certezas. Para muchos era imposible tomárselo en serio. ¿Cómo podía destacar un chico que parecía un influencer? ¿Cómo iba a liderar una franquicia alguien que a los 16 años ya tenía más seguidores que minutos jugados a nivel profesional? Pero el tiempo tiene una forma curiosa de acomodar las cosas, de silenciar los gritos y amplificar los hechos. Hoy, LaMelo Ball no es solo otro highlight que aparece en tu feed, es el base titular de los Charlotte Hornets, es el novato del año 2021, es uno de los jugadores más magnéticos, más impredecibles, más atractivos de toda la NBA. Y no llegó ahí por casualidad, no fue por marketing, no fue por apellido, fue por una virtud que siempre lo acompañó, incluso cuando nadie más la veía: visión. Visión para el pase, visión para anticiparse a la jugada, pero sobre todo visión para mirar más allá del ruido. Mientras su padre llenaba titulares con declaraciones ruidosas, él se dedicaba a jugar. Mientras las redes lo inflaban o lo descalificaban, él seguía afinando su juego. Mientras todos opinaban sobre su mecánica de tiro, su defensa floja o su peinado excéntrico, LaMelo Ball estaba ocupado en convertirse en algo más, en un verdadero jugador de básquet, uno de verdad. Y no en cualquier jugador, en uno capaz de cambiar la historia de una franquicia, en uno que te hace poner un partido de los Hornets solo para verlo jugar, aunque no seas fan del equipo, en uno que combina talento, actitud y personalidad como pocos. Porque LaMelo no solo juega, él genera algo, un tipo de energía que es difícil de explicar pero imposible de ignorar. Hoy vamos a repasar su historia, pero no solo la que viste en los clips virales, en los resúmenes de Instagram o en los videos con música de fondo. Vamos a explorar la historia real, la que se construyó en canchas olvidadas, entre críticas, hype y una personalidad tan intensa como su juego. Esta es la historia de LaMelo Ball, y quizás, solo quizás, también sea la historia de la próxima gran superestrella del baloncesto mundial. Su forma de lanzar, su actitud defensiva, su look, su forma de moverse, todo en él parecía fuera de lo común. Pero mientras todos opinaban sobre lo superficial, LaMelo simplemente hizo lo más difícil: convertirse en un jugador real, uno de verdad, no una promesa, no un highlight más, no un experimento, un jugador capaz de marcar el ritmo de un equipo, de cambiar el destino de una franquicia que llevaba años sin identidad, sin rumbo. Uno de esos talentos que, aunque no seas fan de su equipo, te obliga a mirar, porque sabes que algo distinto puede pasar en cualquier jugada. LaMelo Ball tiene eso que no se entrena, ese algo que no se mide en estadísticas, pero que define carreras. Y eso es lo que lo hace especial. Tiene potencial, sí, pero también tiene actitud, tiene personalidad. Y eso, en una liga como la NBA, lo es todo. Porque talento hay mucho, pero estilo propio, esencia, eso escasea. Y LaMelo lo tiene desde siempre. Hoy vamos a contar su historia, pero no la que se repite en clips de 30 segundos, ni la que aparece en resúmenes de jugadas espectaculares. Vamos a recorrer el camino real, el que empieza lejos de los focos, entre gritos, presión y un entorno que a veces parecía más un experimento que una familia. Vamos a ver cómo se forja un jugador de verdad, en medio del hype,
la duda y una personalidad que nunca se dejó moldear. Esta es la historia de LaMelo Ball, y quizás también sea la historia del próximo gran nombre del baloncesto mundial. Todo comenzó el 22 de agosto de 2001, en Chino Hills, California. Ese día nació LaMelo LaFrance Ball, pero su relación con el básquet no arrancó cuando supo lo que era una pelota. Number empezó mucho antes. En su casa, el deporte no era una actividad extraescolar, era parte del ADN familiar. No se trataba de si quería jugar, se trataba de cuándo y cuánto. Desde que era apenas un niño, Melo vivió rodeado de entrenamiento, disciplina e intensidad. Su padre, LaVar Ball, exjugador de fútbol americano y baloncesto, fue más que una figura paterna. Fue el director técnico de su vida, un arquitecto obsesionado con una visión. Su visión, la de ver a sus 3 hijos, Lonzo, LiAngelo y LaMelo, llegar a la NBA. Y no solo llegar, sino hacerlo como estrellas, como parte de un plan milimétrico que parecía escrito desde antes de que ellos pudieran hablar. LaVar no creía en esperar. Desde el primer momento, puso a sus hijos frente a las cámaras, frente al público, frente a la presión. Mientras otros niños aprendían a tirar al aro en sus patios traseros, LaMelo entrenaba como si tuviera un contrato profesional en la NCAA. A los 4 años ya dominaba el balón con una naturalidad que parecía antinatural. A los 7 jugaba contra chicos mucho mayores y a los 13 ya formaba parte del equipo más famoso del país a nivel escolar, Chino Hills High School. Ese equipo, dirigido por su propio padre, fue un fenómeno nacional. No solo ganaban, arrasaban, jugaban a un ritmo frenético, desafiando todas las normas del básquet tradicional. No tenían miedo, no había jugada conservadora. Tiraban desde donde fuera, presionaban todo el partido, buscaban anotar más de 100 puntos cada noche. Y en medio de todo ese caos estructurado, LaMelo, con apenas 14 años, ya era pieza clave. Era un juego de locos, pero funcionaba. Y en ese contexto empezó a construirse el mito. En 2017, cuando tenía solo 15 años, LaMelo anotó 92 puntos en un solo partido. Sí, 92, casi 100, una cifra que parecía sacada de un videojuego. Y aunque muchos criticaron que todo el equipo jugó para que él alcanzara esa marca, el mensaje ya había sido enviado. El mundo tenía los ojos puestos sobre él. ¿Querés mejorar tu tiro como los grandes? Para un segundo, porque si estás viendo esto es porque amás el básquet. Y tal vez querés llevar tu juego al siguiente nivel. Creamos un ebook especialmente para vos, Cómo mejorar tu tiro en la NBA. Una guía directa, práctica, con los métodos que usan los profesionales para afinar su técnica, ganar consistencia y tirar con confianza, incluso bajo presión. No te lo pierdas, el link está en la descripción. Ahora sí, seguimos. Una movida tan mediática como arriesgada. Una jugada audaz, sin duda, pero también incierta. El destino, Lituania, un país con tradición basquetbolera, sí, pero lejos de los focos, del glamour y del sistema estadounidense. Allí, en un rincón frío de Europa del Este, LaMelo Ball, con apenas 16 años, comenzaba su camino hacia el profesionalismo. La elección sorprendió a todos. Mientras los jóvenes talentos buscaban becas universitarias, visibilidad en la NCAA y una ruta predecible hacia el draft, LaMelo tomaba un vuelo a lo desconocido. A una liga menor, en un entorno culturalmente distinto, sin la estructura que garantiza el desarrollo de un jugador en formación. Pero ese era el sello Ball: romper esquemas, desafiar el status quo, construir su propio camino, aunque nadie más entendiera el mapa. Junto a su hermano LiAngelo, firmó con el BC Prienai, un modesto equipo lituano que de pronto estaba en el centro del radar mediático global. Las cámaras seguían cada paso, los flashes no paraban, pero el espectáculo mediático no se tradujo en desarrollo real. El equipo se convirtió, sin quererlo, en un escenario de show más que de competición. La cobertura mediática superaba al rendimiento deportivo. Los partidos eran seguidos más por el morbo que por el juego. LaMelo mostró destellos, pasajes de talento puro, pases filosos, tiros profundos, decisiones atrevidas. Pero también se evidenciaron sus debilidades. Una defensa floja, problemas de madurez, momentos en los que parecía no estar listo para la exigencia del baloncesto profesional. Su juventud era evidente, su juego todavía crudo. El experimento, aunque interesante, duró poco, y muchos comenzaron a preguntarse si ese camino alternativo no estaba saboteando su verdadero potencial. Pero si algo tiene LaMelo es que no se queda quieto. El proyecto lituano se terminó antes de consolidarse, pero la maquinaria Ball no se detuvo. LaVar siempre un paso adelante.
o al menos eso creía, creó su propia liga, la JBA, Junior Basketball Association, una liga paralela al sistema tradicional, diseñada para ofrecer visibilidad y experiencia profesional a jóvenes sin pasar por la universidad. Y cómo no, con LaMelo como cara principal. En la JBA, LaMelo era una superestrella. Sin competencia real, jugaba a placer. Metía triples imposibles, asistencias espectaculares, volcadas que hacían estallar los resúmenes, pero también, de nuevo, sin oposición seria. Era un show sin presión, un escenario controlado donde brillaba pero donde no se medía contra los mejores. Y eso, para los scouts, para los entrenadores, para los expertos, era un problema. El escepticismo crecía. Muchos pensaban que tanta exposición sin estructura lo estaba perjudicando más que ayudando. Que era un jugador de Instagram, no de NBA. Que su talento, si no era bien trabajado, podía diluirse. Pero LaMelo tenía otros planes y estaba a punto de tomar una decisión que cambiaría su historia por completo. En 2019 aceptó el desafío más serio de su carrera hasta ese momento. Se fue a Australia para jugar en la NBL con los Illawarra Hawks, una liga físicamente exigente, competitiva, con jugadores experimentados. Y por primera vez en mucho tiempo se lo vio sin el circo mediático encima. Solo él, su equipo y una pelota. Y ahí, en ese entorno real, LaMelo Ball brilló. Ya no era solo un montaje mediático. Lo que antes parecía puro marketing ahora empezaba a respaldarse con rendimiento sólido. En Australia, LaMelo Ball no solo compitió, se ganó el respeto. En la NBL, una liga que exige físico, toma de decisiones rápidas y madurez táctica, LaMelo demostró que no solo tenía talento, sino también la capacidad de adaptarse a un entorno verdaderamente profesional. Promedió más de 17 puntos, 7 asistencias y 7 rebotes por partido, números muy completos. Pero más allá de las estadísticas, lo que más impresionó fue su evolución como líder. Comenzó a dirigir ofensivas con calma, a leer mejor los espacios, a involucrar a sus compañeros con inteligencia. Su juego ya no era solo espectáculo, era eficiente, era útil, era real. Y todo eso lo logró lejos del ruido, sin los micrófonos de su padre alrededor, sin cámaras invadiendo cada entrenamiento. Por primera vez en años, LaMelo jugaba sin la sombra de su apellido. Jugaba solo como LaMelo y no como el hermano de Lonzo o el hijo de LaVar. Y esa libertad le sentó bien, muy bien. La prensa australiana se rindió ante su carisma y entrega. Sus compañeros lo respetaban, los entrenadores valoraban su ética de trabajo e incluso los escépticos empezaron a cambiar de opinión. Lo que hasta hace poco era un proyecto lleno de dudas comenzaba a transformarse en un prospecto serio para el draft de la NBA. Su decisión de cruzar el mundo para enfrentarse a una competencia real fue clave. Lejos de los reflectores artificiales de la JBA o de la caótica experiencia en Lituania, encontró una cancha donde podía probarse de verdad. Y eso lo cambió todo. Para muchos fue el momento donde dejó de ser una promesa viral para convertirse en un jugador legítimo. Ya no era solo un chico con miles de seguidores en Instagram, era un base de 1,98 metros con visión de élite, gran lectura de juego y potencial para dominar a nivel NBA. Su paso por Australia convenció a los scouts. Lo que antes parecía solo hype, ahora tenía sustancia. Ya no era solo el chico famoso del internet, era un jugador que podía competir, liderar, marcar la diferencia. Un profesional. LaMelo había hecho lo más difícil, transformar las dudas en respeto. Y estaba listo para el siguiente paso, para el más grande de todos. La NBA lo esperaba. Una franquicia que llevaba años navegando sin rumbo fijo. Y ahí, en medio del caos, apareció él. Un chico de 19 años, con peinado excéntrico y una confianza inquebrantable, tomando el timón con una naturalidad que descolocó a todos. El 18 de noviembre de 2020, LaMelo Ball cumplió el sueño que su familia había proclamado casi como una profecía. Fue elegido con el pick número 3 del draft por los Charlotte Hornets. The Charlotte Hornets select LaMelo Ball from Chino Hills, California. Para algunos analistas fue una apuesta. Para otros, la señal definitiva de que el talento auténtico, por más que tome caminos raros, siempre termina imponiéndose. Desde el primer segundo en la NBA, LaMelo mostró que estaba hecho para ese escenario. Su forma de moverse, de leer el juego, de improvisar, todo parecía fluir con una soltura casi provocadora, como si hubiese nacido para ese nivel. Sus famosos pases sin mirar, que antes eran virales en YouTube, ahora eran efectivos en el más alto nivel, y eso lo cambiaba todo. No necesitaba meter 40 puntos para destacar.
destacarse. Bastaba con verlo manejar los tiempos del partido como si fuera un veterano de 10 temporadas. Su conexión con jugadores como Miles Bridges fue inmediata. Ambos formaron una dupla explosiva, con alley-oops que se repetían noche tras noche en los highlights de la liga. LaMelo no solo jugaba bien, hacía que los demás también se lucieran. El escepticismo seguía ahí, por supuesto. Cada error, cada pérdida de balón, cada tiro mal elegido, era analizado con lupa. La etiqueta de producto mediático aún lo perseguía, pero él no respondía con declaraciones ni promesas, respondía jugando, y jugando bien. Partido tras partido fue afinando su estilo. Empezó a tomar mejores decisiones, a leer mejor las defensas, a adaptarse a la exigencia física de la NBA. Mejoró su defensa, su tiro de tres, su lectura en el pick and roll, pero sobre todo asumió un rol que pocos esperaban, el de líder silencioso. Porque LaMelo no grita, no impone con palabras, impone con el balón en las manos, y eso, para una franquicia como los Hornets, acostumbrada al anonimato, al segundo plano, al olvido mediático, fue un cambio total. De pronto, Charlotte tenía una cara visible, una identidad, un motivo para ilusionarse. Entiende el juego desde una perspectiva distinta, casi como si viera el partido a cámara lenta mientras todos los demás lo viven en tiempo real. Y eso lo convierte en algo más que un jugador, en un director de orquesta. Pero antes de sumergirnos en su estilo, vale la pena detenernos en lo que fue el cierre de su temporada como novato, marzo de 2021. Cuando todo parecía ir viento en popa, una lesión en la muñeca amenazó con frenar su ascenso meteórico. Una fractura en plena temporada, la típica historia de joven promesa que se apaga antes de tiempo. Pero no, ni siquiera eso pudo con él. A pesar de perderse varios partidos, su impacto fue tan inmediato, tan evidente, que no hubo dudas. Fue elegido Rookie del Año, dejando atrás a talentos como Anthony Edwards y Tyrese Haliburton. La elección no fue por carisma ni por marketing, fue por juego, porque cada vez que LaMelo estaba en la cancha, algo distinto podía pasar. Y si la primera temporada fue su carta de presentación, la segunda fue su declaración de intenciones. Ahí se consolidó, promedió más de 20 puntos por partido, junto a 7 asistencias y 6 rebotes. Números de jugador franquicia. Pero lo más importante no fue lo que sumó en las estadísticas, sino cómo lo hizo. Más maduro, más eficiente, más enfocado. Conservando el show, sí, pero sin necesidad de forzar nada. Fue elegido al All-Star Game, confirmando que ya no era una promesa, sino una realidad, una figura en ascenso, y aunque los Hornets aún no lograron trascender en playoffs, el panorama cambió por completo. Pasaron de ser un equipo ignorado a uno con futuro, y todo giraba y gira en torno a LaMelo. Charlotte, una franquicia que vivía en la sombra, ahora tenía un motivo para soñar, para creer. No solo por lo que hacía en la cancha, sino por el carisma que traía consigo. En una liga donde el show y la productividad se valoran por igual, LaMelo Ball era una doble amenaza. Podía llenar estadios y también liderar victorias. No es una combinación fácil de encontrar. Y si algo demostró en sus primeros años como profesional, es que el camino puede ser poco convencional, pero cuando el talento es genuino, siempre encuentra su lugar. Es una combinación rara, un base con tamaño de alero, visión de élite, instinto de calle y un repertorio de recursos que parecen sacados de otro planeta. Pero lo más valioso no está solo en sus habilidades individuales, sino en cómo hace mejores a los que lo rodean. Cuando LaMelo está en la cancha, todos los engranajes del equipo se alinean. Tiene ese don de poner a los demás en su lugar ideal, de anticipar movimientos, de generar ventajas sin siquiera tocar el aro. Su capacidad para dictar el ritmo de juego es casi quirúrgica. Puede acelerar el partido hasta volverlo un caos controlado o frenar de golpe y encontrar una línea de pase imposible en medio del tráfico. Tiene el tempo de los grandes y eso no se entrena, se tiene o no se tiene. Y Melo claramente lo tiene. En ataque, su versatilidad lo convierte en un dolor de cabeza para cualquier defensa. Puede anotar desde el perímetro, aunque su mecánica no sea la más ortodoxa. Lo que importa es que entra, y cuando entra, lo hace en momentos clave. También es capaz de atacar el aro con agresividad, aprovechando su estatura, 1,98, y su capacidad para extender los brazos en el aire. Puede definir con contacto, finalizar con ambas manos o asistir en plena penetración. No necesita tener la pelota todo el tiempo para ser determinante. Puede fluir dentro del sistema y aún así marcar diferencias. Claro que no es perfecto.
Aún tiene margen para mejorar. Su selección de tiros a veces es precipitada, sobre todo cuando quiere forzar una jugada espectacular. En defensa, aunque tiene buenos instintos y brazos largos, todavía se lo ve cometiendo errores de rotación o perdiendo la marca. Pero lo importante es que ha mostrado progreso, no se estanca, aprende, corrige, ajusta y con trabajo tiene todo para convertirse en un defensor confiable. Su físico le da ventajas y su velocidad de manos puede ser letal si se enfoca. Un aspecto que muchas veces pasa desapercibido es su capacidad para rebotear. Melo no es solo un base que asiste y anota, también captura entre 6 y 7 rebotes por partido. ¿Y qué significa eso? Que puede iniciar la transición él mismo sin esperar a un pivot. Eso cambia por completo la dinámica ofensiva. Cada rebote defensivo suyo puede transformarse en un ataque relámpago, donde su creatividad alcanza su punto más alto. En campo abierto, Melo es un artista, improvisa, decide, ejecuta. Y si hay algo que define su esencia, es su confianza. Esa seguridad, que a veces puede parecer arrogancia, es también su mayor motor. Tira desde donde quiere, intenta pases que pocos siquiera imaginan. No se esconde, no se achica, juega como si estuviera destinado a algo más grande. Y eso, en una liga de élite, marca la diferencia, porque muchos tienen talento, pero no todos tienen esa convicción inquebrantable. En resumen, LaMelo Ball no es solo un base moderno, es un jugador difícil de clasificar, un creador, un conductor, un líder silencioso con alma de artista. Su techo aún está lejos, pero ya dejó claro que no piensa conformarse con lo que es, quiere ser más, mucho más, que prioriza el disfrute sin perder la ambición competitiva. Porque LaMelo Ball no es solo un basquetbolista de alto nivel, es una marca global, una figura cultural, un referente generacional. Su influencia trasciende el rectángulo de juego y se extiende a múltiples dimensiones del mundo moderno: la moda, la música, las redes sociales y el marketing deportivo. Desde mucho antes de debutar en la NBA, ya era seguido por millones. No necesitó un contrato profesional para estar en boca de todos. Ya era viral, ya tenía impacto, ya movía masas, y eso no es casualidad. Su historia, marcada por decisiones poco convencionales, su estilo rebelde y su apellido tan cargado de narrativa, lo convirtieron en un imán para las nuevas generaciones, sedientas de autenticidad, de estilo propio, de figuras con personalidad. Solo hace falta mirarlo. Peinados imposibles, tatuajes visibles, autos personalizados y outfits que combinan lujo urbano con descaro juvenil. Melo no busca encajar, él marca la pauta y lo hace con naturalidad. No actúa un personaje, simplemente es él. Y en el mundo actual, donde la autenticidad es oro, eso lo convierte en un ícono. Cuando firmó su primer gran contrato con Puma, sorprendió al alejarse de las dos gigantes tradicionales, Nike y Adidas. Pero no fue un movimiento improvisado, fue estratégico. Puma no solo le ofreció un acuerdo lucrativo, sino la posibilidad de ser la cara principal de su nueva línea de básquet. No un embajador más, el rostro, el símbolo, y LaMelo lo aprovechó. Su primera zapatilla, la MB.1, fue un éxito inmediato, no solo por su rendimiento en cancha, sino por su diseño rompedor, colores vibrantes, formas atrevidas, una estética que conecta con lo urbano y lo digital. Los jóvenes no solo querían jugar como LaMelo, querían vestirse como él, y en la industria del deporte eso es poder puro. A nivel familiar, sigue siendo parte del fenómeno Ball. Aunque el ruido mediático de su padre, LaVar, ha disminuido con el tiempo, la narrativa en torno a los hermanos Ball sigue viva, pero ahora con LaMelo como el capítulo más exitoso de esa saga, el más real, el más sólido, el que transformó el hype en hechos. Su impacto no se limita a lo comercial, también influye en cómo se juega. Cada vez más chicos adoptan su estilo, pases arriesgados, confianza desbordante, tiros lejanos sin miedo y una forma de divertirse mientras compiten. LaMelo representa una nueva generación de jugadores que no se avergüenza de sonreír en la cancha, de expresarse, de ser diferente. Y eso es revolucionario. Melo no necesita gritar para que lo escuchen. No busca protagonismo a la fuerza. Su presencia basta. Su estilo habla por él. Y fuera de la cancha, su historia no se detiene. Mientras muchos atletas de su edad se concentran únicamente en mejorar su rendimiento deportivo, lo cual no está mal, LaMelo ya está jugando otro partido, uno más silencioso, pero igual de importante, el de construir un imperio personal. Inversiones inteligentes, participación en marcas de moda urbana, colaboraciones exclusivas, presencia estratégica en eventos, todo con una visión a largo plazo. Y lo hace sin el estruendo mediático que alguna vez rodeó a su familia. Ahora es Melo quien toma el
control, quien define su imagen, quien decide cómo y dónde aparecer. Ya no es solo el joven viral de los highlights, es un joven empresario, con mentalidad global y un radar comercial afilado. En definitiva, la Melo Ball es mucho más que una promesa que se cumplió en la NBA. Es un fenómeno cultural en pleno desarrollo, un ícono moderno que no solo juega, sino que también vende, comunica, inspira y transforma. Y lo más llamativo es que lo hace todo con un estilo que, al igual que su juego, no se puede imitar. Su historia, en muchos sentidos, es una excepción dentro del mundo del básquet. No siguió el guión clásico, no pasó por la universidad, no se formó en un sistema tradicional, pasó por Lituania, Australia, ligas experimentales y entrenamientos diseñados por su propio padre. Vivió bajo la lupa del mundo desde los 13 años. Fue criticado, minimizado, dudado, pero aún así llegó. Y no solo llegó, se instaló, se hizo notar. La carrera de la Melo demuestra una verdad incómoda para muchos. No hay un solo camino hacia el éxito. No hace falta cumplir con todas las reglas del sistema para triunfar. Si hay talento, si hay carácter, si hay confianza, es posible imponerse incluso en un entorno tan cerrado y exigente como la NBA. Melo rompió moldes, cambió narrativas y en ese proceso abrió la puerta para que otros jóvenes con historias distintas se animen a intentarlo también. En la cancha es un jugador que combina lo espectacular con lo funcional. Entiende el juego como pocos, pero lo vive con una alegría contagiosa. Verlo jugar es entretenimiento puro y al mismo tiempo una clase magistral sobre visión, ritmo y toma de decisiones. No es solo un showman, es un base completo. Y fuera del rectángulo es una figura global. Influye en la moda, en la cultura digital, en la estrategia de marcas y hasta en la forma de jugar de una generación entera. ¿Qué otro jugador o tema te gustaría que exploremos en próximos episodios? Porque sí, la Melo no necesita levantar la voz para que el mundo lo escuche, no necesita escándalos ni declaraciones altisonantes. Su personalidad, su forma de moverse, su lenguaje corporal, todo transmite una confianza silenciosa que lo distingue. Tiene algo que no se puede fabricar, presencia natural. Entra a la cancha y sabes que algo va a pasar, y eso en la NBA vale oro. Lo más impresionante es que aún está en el inicio de su camino. Es joven, muy joven, pero su madurez, dentro y fuera del parquet, lo hace parecer un veterano. Y si algo dejaron claros estos primeros años es que la Melo Ball no es una moda, no es un hype del momento, tampoco es el hermano menor de una familia mediática. Es una estrella en plena formación, una que tiene las herramientas, la inteligencia y la visión para dejar una huella profunda en la historia del deporte. Lo más fascinante de su caso es su forma de atravesar la tormenta. Desde chico estuvo bajo los focos, perseguido por cámaras, analizado con lupa, y sin embargo nunca lo vimos perder el control, nunca se quebró, nunca pareció superado. Siempre jugó con esa serenidad desconcertante, como si el caos mediático fuera parte del paisaje y él ya supiera navegarlo desde la cuna. En una NBA donde muchos buscan encajar, adaptarse, no salirse del molde, Melo se atreve a ser distinto. Juega con estilo libre, sin manual. A veces impredecible, sí, pero siempre auténtico. Y eso, en tiempos donde lo genuino escasea, es una declaración de principios. Su manera de jugar no es solo una elección técnica, es una forma de resistencia, una manera de decir, puedo ser yo mismo y triunfar igual. Y tal vez ese sea su legado más poderoso. Demostrar que no hay que elegir entre el show y el rendimiento, entre ser diferente y ser exitoso, que se puede disfrutar, crear, improvisar y aún así ser grande. La Melo Ball es la prueba viviente de que todo eso puede coexistir en un solo jugador. Gracias por llegar hasta acá y acompañarme en este recorrido por la vida, el juego y la mentalidad de la Melo Ball. Espero que hayas disfrutado no solo de su talento en la cancha, sino también de entender lo que hay detrás de esa sonrisa relajada, de esos pases imposibles y de ese estilo que no se puede imitar. Sin lugar a dudas, Melo es una de las figuras más fascinantes del baloncesto actual. Y esto recién empieza. Nos vemos en el próximo video. Y si te quedaste con ganas de más, YouTube ya te está recomendando un video que seguro te va a encantar. Dale clic ahora y seguí descubriendo esas historias que hacen del básquet algo mucho más grande que un simple deporte.